acá en sistema nervioso. Justo algunas preguntas correspondientes al simulado, ¿listo? Han sido correspondientes al sistema nervioso. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso, miren chicos, vamos a tener acá, vamos a abrir la diapositiva. Listo, vamos a abrir la diapositiva correspondiente a la semana 7. Listo, correspondiente a la semana 7. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Miren, correspondiente a la semana 7, vamos a tener en cuenta al sistema nervioso de los seres vivos. ¿Listo? Va a ser un repaso rápido. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso de los seres vivos, hay que tener en cuenta que viene a ser el conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso y embriológicamente derivan del ectodermo. Hay que tener en cuenta que se encarga de recibir y procesar información del medio externo y del medio interno para luego poder elaborar una respuesta. Entonces, ¿cómo podemos dividir nosotros a este sistema nervioso? Lo podemos dividir, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central hay 7 divisiones. Listo, tenemos núcleos y tenemos vías. Incluso podemos, chicos, dividirlo en cerebro, cerebelo y tronco encefálico y vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de médula espinal también. A nivel del sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso periférico también, somático, 12 pares de nervios craneales y nervios raquídeos, 31 pares. Y en el caso de los nervios autónomos, tenemos lo que viene a ser el simpático, el parasimpático y entérico. ¿Listo? Vamos a ir resolviendo, chicos, vamos a ir resolviendo. Acá en sala hay que tener en cuenta, te vuelvo a repetir, vamos a iniciar por el estudio del cerebro. Vamos a clasificar también de otra manera a esta estructura, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar a nivel del sistema nervioso central con sustancia o sustancia a nivel del conjunto de somas, hablamos sustancia o materia gris, y a nivel del conjunto de axones, a nivel de sustancia o materia blanca. En este caso, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso periférico, el conjunto de somas forma un ganglio y el conjunto de axones forma una fibra. En el caso, por ejemplo, acá está, mira, sustancia gris, sustancia blanca, ganglio y fibra o nervios. El sistema nervioso central, que hemos dicho que comprende, vamos recordando, encéfalo, todo encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo a su vez comprende el cerebelo, comprende el bulbo raquídeo y comprende, ahí está el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. ¿Listo? Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. En el caso del encéfalo, el encéfalo es la porción más voluminosa. Es la porción más voluminosa, más importante, ocupa toda la parte del cerebro, listo, parte anterior del cerebro, y observamos, por ejemplo, sus características, ¿no? Ocupa casi la totalidad del cráneo, se caracteriza por tener una estructura ovoide, listo, se caracteriza por tener esta estructura ovoide, listo. Vamos a tener en cuenta, listo, vamos a tener en cuenta que está dividido en dos porciones, los cuales son dos hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Hay que tener en cuenta también a nivel del lóbulo, por ejemplo, es el cerebro, en esta parte, a nivel de la parte temporal, encontramos a la amígdala, encontramos al hipocampo, que justamente ha sido preguntas eh, típicas en los que son ese PUM. Tenemos acá lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, cerebelo. ¿Listo?
En sí, los hemisferios cerebrales, mira, vamos a tener estos dos hemisferios cerebrales que están divididos por la parte externa por esta cisura interhemisférica. ¿Listo? Por esta cisura interhemisférica. Y se encuentran también unidos por la parte interna por esta estructura denominada cuerpo calloso. ¿Listo? Por la parte externa se encuentra, hablamos del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, divididos por la cisura interhemisférica, y por la parte interna están unidas formando el cuerpo calloso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos de la configuración externa, ¿listo? Si hablamos de la configuración externa, hay que tener en cuenta que es convexa. ¿Listo? La cara, hay tres caras. Cara externa o dorsolateral, la cara interna o medial y la cara inferior o basal. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso de la cara externa o dorsolateral, se va a caracterizar porque es convexa. ¿Listo? Es convexa, posee cisuras, cisura de Rolando, cisura de Silvio, y cisura perpendicular externa. Ahora, estas cisuras, ahí está, mira, esta es la de Rolando, esta es la de Silvio, y esta es la perpendicular externa. ¿Listo? Esta es la de Rolando, esta es la de Silvio, y esta es la perpendicular externa. Vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que me va a dividir el lóbulo en me va a dividir el cerebro en 5 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. ¿Listo? Ah, y ahí falta un lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. ¿Listo? En la parte interna. Viene a ser el lóbulo de la ínsula. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Que a nivel del lóbulo temporal encontramos el área auditiva y el área olfatoria. A nivel del lóbulo occipital está el área visual. A nivel del lóbulo parietal está el área gustativa. Y a nivel del lóbulo frontal está el centro del lenguaje, el área psicomotriz, el área motriz, el movimiento, la escritura. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en cuenta? A nivel de la cara interna o medial. A nivel de la cara interna o medial, viene a ser plana, es plana y se ubica alrededor del cuerpo calloso. ¿Listo? Presenta cisuras como la calloso marginal y la perpendicular interna y la calcarina. ¿Listo? Y presenta los siguientes lóbulos, o sea, lóbulo de la cuña, lóbulo cuadrilátero y lóbulo paracentral. ¿Qué más podemos observar? Mira, en la parte interna, el calloso marginal, la perpendicular interna y la cisura calcarina. Aquí habíamos dicho que separa en los lóbulos de la cuña, lóbulo cuadrilátero y lóbulo paracentral. ¿De qué más observamos? A nivel de la cisura de la calloso marginal, a nivel de la cisura perpendicular interna y a nivel de la cisura calcarina. ¿Listo? A nivel de la cisura calcarina. En el caso de la cara inferior o basal, sabemos que es irregular, que descansa sobre la base del cráneo, hacia atrás sobre el cerebelo, y presenta la porción inicial debido a la cisura de Silvio, posee dos lóbulos, lóbulo anterior y orbitario y lóbulo posterior. ¿Listo? Lóbulo anterior y orbitario, y también se caracteriza porque hablamos del lóbulo posterior. Entonces, en este caso, vamos a iniciar describiendo, chicos, la sustancia gris. En la sustancia gris vamos a encontrar dos estructuras importantes. Hablamos de la corteza cerebral y hablamos de los núcleos cerebelosos. O sea, de los 1.200 gramos que pesa el cerebro, aproximadamente 580 gramos se caracterizan porque forman parte de la corteza cerebral. Entonces, en la corteza cerebral, mira, vamos a encontrar millones de neuronas. Pero sobre todo vamos a ver que en la corteza cerebral vamos a encontrar una área motora de la corteza, el área prerolándica. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las células piramidales gigantes o células de Best. Vamos a tener en cuenta que hay 6 capas. Las capas son la capa molecular o plexiforme, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna y capa fusiforme.
¿listo? Y capa fusiforme. Entonces, en este caso, por ejemplo, a nivel de la quinta capa está la capa piramidal interna. Se va a caracterizar que hablamos de las células piramidales gigantes. Tenemos en cuenta, por ejemplo, a nivel de núcleos basales, se encuentran en el interior de los hemisferios cerebrales. Hay núcleo basal caudado y lenticular. Y el lenticular a su vez se divide en globo pálido en la parte interna y putamen en la parte externa. Ahora, el núcleo caudado y lenticular, chicos, forma el cuerpo estriado. ¿Listo? Forma un cuerpo estriado. El núcleo caudado y putamen, ellos controlan los movimientos automáticos, o sea, y los músculos esqueléticos, el balanceo de los brazos al andar. ¿Listo? Mientras que el globo pálido va a intervenir en lo que viene a ser la regulación del tono muscular. ¿Listo? Interviene en la regulación del tono muscular. Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel del núcleo amigdalino. A nivel del núcleo amigdalino, ¿qué es lo que hace? Regula las emociones. ¿Listo? Regula las emociones. Y en estas emociones vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel, el núcleo amigdalino va a formar parte, ¿listo? Va a formar parte eh, del sistema límbico, ¿ya? Claustro o antemuro, su función es controlar movimientos complejos involuntarios formando parte del sistema extrapiramidal. ¿Qué más observamos? A nivel de ganglios basales, a nivel de globo pálido, a nivel de tálamo, a nivel de sustancia gris, a nivel de cerebelo. Cuando hay un daño a nivel del cuerpo estriado, o sea, hablamos de que se presenta una enfermedad conocida como Corea de Huntington, ¿listo? Hablamos del Corea de Huntington, ¿listo? ¿Qué cosa quiere decir el Corea de Huntington? ¿Listo? El Corea de Huntington es una enfermedad, en primer lugar, neurodegenerativa. ¿Listo? Es hereditaria, es progresiva. Generalmente es cuando hay daños a nivel, sobre todo, del cuerpo estriado. No se va a encontrar, por ejemplo, o va a haber, se va a afectar a múltiples aspectos neurológicos, no va a haber control motor, ¿listo? Y bueno, vamos a observar que va a presentar debe verse afectado a bastantes síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos, ¿listo? Otra enfermedad, hablamos de la enfermedad de Parkinson, cuando hay la destrucción de las neuronas dopaminérgicas, de los núcleos basales y de los mesencéfalos, o sea, el daño a nivel de núcleos basales y el mesencéfalo a nivel del núcleo del locus Miller. ¿Dónde vamos a ubicar, por ejemplo, de acuerdo a su ubicación, tenemos tres estructuras? Tenemos el centro oval, la cápsula y la sustancia subcutánea. En el caso, por ejemplo, del centro oval, ¿listo? En el caso del centro oval, vamos a tener en cuenta que, ¿listo? Que vamos a tener en cuenta, listo, que a nivel de cápsulas están las fibras nerviosas que separan los núcleos basales. A nivel de cápsula interna, separa el núcleo lenticular del tálamo. Ahí tenemos cápsula externa que separa el claustro del núcleo lenticular. Y a nivel de cápsula extrema, separa el claustro de la corteza cerebral. Entonces, todo esto viene a ser sustancia blanca. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta que está por debajo del nivel de los núcleos basales. De acuerdo a su trayectoria, observamos a fibras de asociación, observamos a fibras comisurales
y observamos a fibras de proyección. En el caso de las fibras de asociación, son fibras nerviosas que conectan dos zonas de la corteza cerebral, dos fibras nerviosas. Aquí, por ejemplo, hablamos de el lóbulo frontal, ¿listo? En el occipital se extiende hasta el núcleo caudado. En las fibras comisurales, ahí tenemos el cuerpo calloso que va a unir a dos estructuras entre dos hemisferios, y las fibras de proyección son fibras nerviosas que nacen y terminan en la corteza y conectan zonas de la corteza cerebral. Entonces constituyen vías ascendentes y descendentes. Ahí tenemos, por ejemplo, el haz corticoespinal. ¿Qué funciones presenta el cerebro? Como ya te había mencionado, visual primaria, lóbulo occipital, auditivo primaria, corteza del lóbulo temporal, y olfatoria primaria, corteza de la cara interna del lóbulo temporal. Hablamos también de estructura gustativa, ¿listo? Hablamos también hablamos también, por ejemplo, de estructura, o tenemos en cuenta, por ejemplo, el, el área olfatoria primaria de la corteza cerebral, olfatoria y gustativa, el área del lóbulo parietal. ¿Listo? El área del lóbulo parietal. ¿Listo? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué más podemos observar? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el área sensitiva lo realiza o se encuentra localizado en el lóbulo parietal, y la función motora. La función motora la realiza el área motora y se encuentra ubicado en la corteza del lóbulo frontal. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿listo? Cisura de Rolando, cisura de Silvio y cisura perpendicular externa. Si hablamos de áreas de asociación, en primer lugar tenemos acá al área de Broca. Cuando hablamos del área de Broca, hablamos de aquella área donde va a permitir el procesamiento, la producción del lenguaje hablado y escrito. ¿Listo? Cuando hay un daño a nivel de esta área, vamos a observar que se produce la afasia de expresión. Hablamos del área de expresión. ¿Listo? Afasia de expresión o afasia de Broca o afasia motora. Cuando hablamos del área de Wernicke, no es la producción, sino más bien la comprensión. La comprensión del habla, hablamos de la decodificación auditiva, hablamos, por ejemplo, de la función lingüística, tenemos en cuenta que se relaciona o tenemos en cuenta que es una área dañada, la persona no logra comprender lo que oye. ¿Listo? Y a esto se llama afasia de comprensión o afasia de Wernicke o sordera verbal. Entonces, en esta área, el área de Broca es la producción, la transmisión del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. ¿Listo? La producción tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también que hablamos de la pérdida de la habilidad para elaborar palabras. La persona presenta impedimento para poder crear oraciones verbales. Entonces, ahí hablamos de una afasia de Broca y hablamos de una afasia sensorial. ¿Listo? Afasia sensorial. ¿Qué más observamos? ¿Qué más observamos? Como te dije, la afasia de Wernicke, que viene a ser la comprensión del lenguaje. ¿Listo? En esta afasia de Wernicke hablamos de la sordera verbal. El área de Exner, por su parte, está ubicada en la circunvalación del área frontal media. Hablamos del área que implica el control de los movimientos de las manos. ¿Listo? El área del control de los movimientos de las manos. ¿Listo? Y sobre todo que vamos a observar que hay un daño en esta área, y este daño provoca la pérdida parcial o total de la habilidad de escribir. Entonces, lo que se llama agrafía. ¿Listo? Lo que se denomina agrafía.
Entonces, cuando hablamos del área de Kussmaul, está ubicada en la circunvalación angular, ¿listo? Y una área, por ejemplo, en Kussmaul, hablamos de alesia. Y cuando hablamos de alesia o ceguera verbal, cuando se pierde la capacidad de leer, cuando ya hemos adquirido esta capacidad. Entonces, ahí tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Acá está el área de Broca, el área de Wernicke. Área de Broca, área de Wernicke. Área motora, área sensitiva. Área sensitiva, área motora. Broca y Wernicke. Broca versus Wernicke. Nos habla Broca, nos habla telegráficamente, mientras que, por ejemplo, Broca nos habla como estás. Incluso a veces ni siquiera pueden pronunciar. En cambio, Wernicke sí habla de manera fluida, pero lo que dice no tiene coherencia. ¿Listo? Mala sintaxis en Broca, en Wernicke y buena sintaxis, buena gramática, pero hay palabras inapropiadas, o sea, no las dice correctamente, hay una mala comprensión. En cambio, en Broca la comprensión es buena, solo que su estructura es desordenada de las palabras. Ahí lo encontramos. A nivel de sistema límbico, el sistema límbico se le conoce como el encéfalo emocional. El sistema límbico es el sistema que está relacionado con las emociones, tales como el dolor, el placer, la ira, el miedo, la pena, los sentimientos sexuales, la docilidad y el afecto. Entonces ahí vamos a encontrar el hipocampo, el cíngulo, el grupo o giro singular o cíngulo. Vamos a encontrar el fornix, vamos a encontrar, por ejemplo, a ver, ¿qué más? El amígdala, ¿listo? Es por eso que si hablamos ahí del hipocampo, todas estas zonas van a permitir hablar de los recuerdos, del aprendizaje, de la memoria. Ahí está, todo lo que te estaba mencionando. Está, por ejemplo, como parte del sistema límbico, el giro del cíngulo o giro cingulado o giro singular, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, la pituitaria, el hipocampo, el cuerpo mamilar, glándula pineal y el fornix. El sentido del tacto está directamente con el olfato está directamente conectado al sistema límbico, porque es el que regula nuestras emociones. Cuando hablamos de dominancia cerebral, hay que tener en cuenta que en el caso de la dominancia cerebral, hablamos de hemisferio de una persona suele ocupar el lenguaje. Entonces, generalmente las personas somos diestras, ¿listo? Y quiere decir que si somos diestras, quien repentinamente empezó a dominar fue el hemisferio izquierdo, ¿listo? Hablamos del hemisferio izquierdo. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Ahí está. En la mano izquierda es regulado por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho es regulado por el hemisferio izquierdo. En el izquierdo tenemos escritura, centro del habla. En cambio, en el derecho encontramos, por ejemplo, la visualización, la corteza prefrontal. Encontramos, por ejemplo, el análisis táctil. ¿Listo? El análisis táctil. Un momento, por favor.
Ya. Ya. Entonces, hay que tener en cuenta, listo, hay que tener en cuenta, ¿ok? Hay que tener en cuenta que se van a caracterizar, acá está el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y el hemisferio, la mano izquierda, o sea, toda la parte izquierda de nuestro cuerpo está regulado por la parte derecha y por el hemisferio derecho, y toda la parte derecha de nuestro cuerpo está regulado por el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Ahora, como parte del diencéfalo, tenemos al tálamo y al hipotálamo. En el caso, por ejemplo, del tálamo, ¿listo? En el caso del tálamo, se van a caracterizar porque, vamos a tener a lo que el tálamo es conocido como el centro de relevo. Mira, son estas dos estructuras ovoideas, ¿sí? Son estas dos estructuras ovoideas. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que estas dos estructuras ovoideas están formadas por sustancia gris y están localizadas a ambos lados del tercer ventrículo. Entonces, su función es la de servir de estación de relevo para todos los impulsos sensitivos y sensoriales. En el caso, por ejemplo, del hipotálamo, también conocido como el cerebro vegetativo. El hipotálamo sí se encuentra por debajo del tálamo. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que forma parte del tercer ventrículo. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, ¿sí, chicos? Que en este caso va a regular funciones tales como, influye el control sobre la hipófisis. Vamos a tener en cuenta que regula la temperatura corporal. Vamos a tener en cuenta que regula la ingesta de los alimentos mediante los centros del hambre, regula la ingesta de líquidos, regula las funciones vegetativas, y bueno, es un centro importante para poder mantener la homeostasis. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, según nuestra actividad cerebral, vamos a describir según tipo las ondas beta, las ondas alfa, las ondas teta y delta. Por ejemplo, en el caso de las ondas beta, hablamos de que se presenta un estado activo hiperactivo, ¿listo? Hablamos de las emociones y sentimientos, miedo, culpa, tristeza, o sea, cuando las emociones van a condicionar las tendencias de nuestras conductas, en nuestro estado físico y nuestra actividad cerebral. Cuando estamos en un estado tranquilo, confiados, relajados, presentamos ondas de 8 a 12 Hz, ondas alfa. Cuando estamos en unidad con el ambiente, estamos profundamente relajados, hablamos de las ondas teta, 4 a 8 Hz. Pero cuando estamos sumamente relajados, no hay ni emociones ni sentimientos, estás durmiendo, puedes tener sensaciones deltas de 0.5 a 4 Hz, cuando de repente puedes estar soñando. ¿Listo? Cuando puedes estar soñando. En el caso del cerebelo es una estructura más pequeña, y en el caso del cerebelo vamos a observar, por ejemplo, que pesa 140 gramos aproximadamente, y vamos a tener en cuenta, listo, vamos a tener en cuenta que se va a caracterizar, listo, eh, se va a caracterizar en este caso, por ejemplo, este órgano presenta un peso de 140 gramos aproximadamente y tiene un diámetro transversal de 9 centímetros. ¿Listo? Ahora, en la morfología externa hay que tener en cuenta que el cerebelo presenta dos caras y dos bordes. Las dos caras, de las cuales una es superior y aplanada y además está cubierta por tienda del cerebelo,
y otra es inferior y convexa y está llena la fosa cerebelosa. Entonces, hablamos que presenta un borde anterior superior del cerebelo y tiene una mueca profunda del borde inferior y tiene a su vez una muestra profunda y estrecha. En el caso de los hemisferios, también hay dos hemisferios. ¿Listo? Hablamos, por ejemplo, de dos hemisferios cerebrales. ¿Listo? Por ejemplo, cerebelosos, perdón, hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo. Presenta tres lóbulos, el lóbulo arquicerebelo, el paleocerebelo y neocerebelo. Por ejemplo, con el arquicerebelo ya está el lóbulo flóculo-nodular, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Correspondiente a la vermis, hablamos de que es la estructura en la parte superior y está un poco delimitada de los dos hemisferios. Entonces, en el caso de la vermis, vamos a observar que en su cara presenta dos surcos profundos que lo separan de los dos hemisferios. Entonces, si hablamos, por ejemplo, a nivel de su estructura interna, en la estructura interna presenta a nivel de las células Purkinje, listo, pero en la corteza cerebelosa presenta la célula de Purkinje, así como en el cerebro presenta las células de Best, en el cerebelo presenta las células de Purkinje. Presenta capas de sustancia gris del cerebelo, hablamos la capa molecular, hablamos de la capa intermedia y la capa granular. En la capa molecular es donde vamos a encontrar a las células de Purkinje, ¿listo? Donde vamos a encontrar a la célula de Purkinje. Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta, ¿listo? Que por ejemplo vamos a tener acá, este viene a ser el vermis, ¿listo? Viene a ser el vermis y vamos a encontrar, por ejemplo, esta estructura que son los hemisferios cerebelosos y por la parte interna está la sustancia gris y por la parte externa está la sustancia blanca. Vamos a encontrar a los núcleos cerebelosos. ¿Listo? No te olvides. Ya, como parte del arquicerebelo, ¿listo? Como parte del arquicerebelo, ¿listo? Como parte del arquicerebelo, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, eh, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, ojo, que comprende el núcleo facial, comprende, controla el equilibrio y la postura corporal en respuesta a estímulos procedentes al oído interno. ¿Listo? Emite impulsos motores a los músculos esqueléticos y su lesión ocasiona, ¿listo? Y su lesión ocasiona, ojo, la ataxia cerebelosa, la marcha de ebrio. ¿Listo? A nivel de paleocerebelo, vamos a tener que comprende dos núcleos, globoso y emboliforme, regula el tono muscular, interviene en la sinergia motriz y la energía de las contracciones musculares. Por eso que cuando hay una deficiencia o hay un daño a nivel de estos núcleos cerebelosos, vamos a observar que se causa hipotonía, disminución del tono muscular o astenia. ¿Listo? O astenia, dolor muscular. A nivel del neocerebelo, ¿listo? A nivel del neocerebelo, vamos a encontrar, por ejemplo, que comprende el núcleo dentado. Comprende el núcleo dentado, está encargado de asegurar la sinergia motora de los delicados ajustes del tono muscular y se va a encargar de coordinar los movimientos finos, voluntarios, automáticos. Entonces, su lesión puede ocasionar dismetría cerebelosa. Hablamos acá de movimientos voluntarios, incoordinados y torpes. Ahí estamos, mira, vestíbulo del cerebelo, espinocerebelo, vermis, la región paravermales y el neocerebelo. ¿Listo? Y el neocerebelo. En el caso, por ejemplo, de la sustancia blanca se ubica centralmente y tiene una disposición que se asemeja a un árbol.
Entonces, desde donde se irradia, formando 3 pares de paquetes de fibras llamados pedúnculos cerebelosos. Ahí lo tenemos, mira, esas estructuras, estos pedúnculos cerebelosos. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que esta parte está formada por haces de fibras mielínicas, ¿listo? Y la fibra mielínica es el cilindro eje de una célula nerviosa. Todo esto está revestido de una vaina de mielina. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, células tales como los oligodendrocitos, tales como la macroglia fibrosa, tales como los vasos sanguíneos. Entonces, no olvidar sustancia blanca, árbol de la vida. Tenemos acá estas 3 estructuras que forman parte del cerebelo, arquicerebelo, que abarca el nódulo flóculo nodular. Si hay un daño, ataxia cerebelosa. Paleocerebelo, comprende el núcleo globoso y emboliforme, regula el tono muscular, y si hay un daño, hipotonía y astenia. Y neocerebelo comprende ¿qué cosa? El núcleo dentado, que coordina movimientos finos voluntarios automáticos, y un daño a nivel de este núcleo provoca una dismetría cerebelosa. ¿Listo, chicos? O sea, movimientos voluntarios incoordinados y torpes. ¿Listo? Esto tenemos a nivel del CEO del cerebelo. ¿Listo? A nivel del